Gracias, Señor Jesús. La gloria es tuya. Bendito, bendito, bendito eres tú. Bien, pues vamos a compartir y esto es muy interesante porque normalmente un día como hoy, o más bien en estos días, nosotros estamos compartiendo acerca de las profecías de los últimos tiempos. Recuerde que hay cierto grupo de personas que se llaman los que estudian la se me fue la palabra, pero son los que estudian las profecías de los últimos tiempos. Tenía aquí la palabra, de hecho la utilizo de vez en cuando, pero la perdí ahorita de vista. Pero bueno, ahorita recuerdo acerca de ella, pero son acerca del título que dentro del sistema religioso o el sistema cristiano se le ha dado a las personas que estudian las profecías de los últimos tiempos. No es fácil entender las profecías de los últimos tiempos. Ahorita hay gran cantidad de personas que hablan al respecto y no se diga de los no cristianos, pero hablando de los cristianos evangélicos, digámoslo así, de los cristianos nacidos de nuevo, están hablando una gran cantidad de personas acerca de los últimos tiempos. Unos hablan a través de sueños, que han recibido sueños, han recibido visiones, otros hablan a través de interpretar el Apocalipsis, y no es fácil, no es muy sencillo, sobre todo porque recuerde que eh, la palabra tiene que discernirse espiritualmente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien reveló la escritura, la palabra al Señor. Ahora, déjeme decirle algo. Se requiere tener la unción del Espíritu, la mente siendo guiada por el Espíritu. Y esto es para todo cristiano. Todo cristiano puede caminar en la unción, en el poder de Dios y en la revelación del Espíritu Santo y en el poder de Dios para poder entender el Apocalipsis. Pero muchos tratan de discernir el Apocalipsis o discernir las profecías de Daniel, las profecías de Joel, las profecías de Ageo, las profecías de los profetas del antiguo pacto, a través de sistemas teológicos que se han aprendido durante la experiencia cristiana. Muchos han estudiado cómo han sido adoctrinados para cómo entender y revisar la Biblia, y todos estos conceptos y aceptos quizá puedan ayudar, pero si no se tiene la revelación del Espíritu Santo, no se puede entender lo que la palabra del Señor nos dice. Ahora, un concepto importantísimo y principal para entender y discernir la palabra es que la palabra de Dios trae respuestas o trae una revelación a través de la misma palabra. Es decir, no necesitamos ningún agente externo, aunque hay quienes tienen experiencia cultural o histórica y esto siempre es bueno, pero no se requiere de agentes externos a la Biblia para entender la Biblia, porque la Biblia misma revela a la Biblia. Bien, le digo todo esto porque eh, yo no soy una persona que se dedica a estudiar las profecías de los últimos tiempos, pero recabo información acerca de las personas que yo creo que son las más acertadas, pero no necesariamente estamos hablando como si la revelación que algunas personas tienen sean absolutas, porque hay tanta cantidad de información al respecto. E inclusive déjeme decirle que hay ciertas personas que yo considero que tienen mucha revelación de la palabra y no de las profecías de los últimos tiempos, pero Dios no les ha revelado, o al menos a ellos y tampoco a mí, y no sé si a usted le haya revelado acerca con tanto detalle acerca de las profecías de los últimos tiempos. Así es que lo que hacemos es echar mano de las personas que tienen más integridad,
que creemos que tienen más discernimiento y nosotros meditamos la palabra y creemos que vamos por algo, por algo seguro, digamos, o por algo que tiene claridad. Pero siempre es importante lo que dice el apóstol Pablo y lo que dice el apóstol Pedro. El apóstol Pablo dice que siempre debemos de tener puestos los ojos en Jesús. El Señor Jesucristo dijo, tenemos al Espíritu Santo que nos guiará y nos enseñará las cosas que habrán de venir. El apóstol Pedro dice que debemos de tener como una antorcha que alumbra la palabra profética escrita, que es la palabra, que es la profecía más segura. Así es que habiendo dicho esto, voy a compartirle acerca de algo horrorífico. ¿Por qué lo comentamos de esta manera? Porque una y otra vez, y aquí entre nos lo podemos hablar con confianza, es llamar su atención para no permitir que las cosas que sucedan en este mundo, que son engañosas, nos motiven a estar pidiéndole al Señor que envíe obreros a su mies, es decir, que envíe a alguien o a usted mismo a compartirle a aquellos que sabemos que no han nacido de nuevo. Hay muchos que tenemos amigos, conocidos, familiares y familiares muy cercanos, y nosotros hemos intentado compartirles, pero no han querido recibir nada acerca del Señor. Y así es que quizá nosotros no seamos los apropiados, pero podemos pedirle al Señor, Señor, envía personas. Inclusive nosotros solamente podríamos ser también un canal o un intermedio para invitarlos a reuniones como esta, para que acerquen sus oídos y que ellos aspiren a conocer la luz, a conocer la palabra y que en un momento dado puedan decidir entre recibir a Jesús como Señor y Salvador y entregar sus vidas a Cristo o vivir separados de Dios. Así es que vamos a compartir acerca de algo que la Biblia le llama los sellos. En el Apocalipsis se habla acerca de las trompetas, de los sellos y de las copas de la ira. Son 7 trompetas, entiendo que son 7 sellos y 7 copas de la ira, de tal manera que los estudiosos dicen que aunque han venido cambiando durante las épocas, porque antes pensaban que todo esto iba a suceder durante la tribulación, pero hoy más que nunca están la mayoría de ellos seguros que todos estos juicios y estas cosas de sufrimiento de la humanidad van a surgir o a sufrirse a través o después de los primeros 3 años y medio de la tribulación. Le pongo en perspectiva. Esto es lo que hemos creído. Y muchos quieren plasmar e influenciar a otros a través de confusión, a través de negatividad, a través de discusión. La palabra no está para discutirse. Tenemos que ir a la palabra y tratar de que la palabra, de utilizar el método que hemos dicho ya, que la misma palabra conteste la palabra para que entre menos intervención humana, psicológica, racional, intervenga, es mejor. Dios quiere que nosotros intervengamos menos para que Él pueda intervenir completamente. Y esto no sucede de la noche a la mañana, pero hablando acerca de lo que está por suceder, le pongo en perspectiva. Nosotros creemos que la iglesia está siendo preparada por el Señor en el sentido de que Dios no retarda su promesa acerca de que Jesús vendría, sino que espera que muchos vengan, que procedan al arrepentimiento y que se conviertan a Cristo. Lo dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, lo dice el apóstol Pedro. Así es que el Señor vendrá por su iglesia. Recuerde que el mismo Señor Jesucristo habló acerca de que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará y que cuando el Señor Jesucristo venga hallará fe en la tierra. Pero esto tiene algunas
connotaciones importantes porque ambos dichos del Señor Jesús podrán suceder en estos tiempos antes de que Él venga por su iglesia o inclusive en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Así es que el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia y Él dice que viene muy pronto. En el último capítulo de Apocalipsis, capítulo 21, entiendo, el Señor Jesucristo dice en diferentes ocasiones, yo vengo pronto, yo vengo pronto, yo vengo pronto. Y en la última escritura donde describe esto dice, yo vengo muy pronto. Así es que nosotros como iglesia, nosotros como creyentes nacidos de nuevo, necesitamos esperar, puestos los ojos en Jesús, permitiendo que la palabra nos ilumine como esa antorcha, como ese lámpara a nuestro caminar y que el Espíritu Santo nos guíe en cada paso que demos, siendo sumergidos e inundados por la palabra, por la comunión con el Señor, por nuestras mentes puestas y nuestros corazones en el Espíritu Santo de Dios, con el cual hemos sido sellados como creyentes con un espíritu nuevo, nacido de nuevo, valga la redundancia, creados en la justicia y santidad de la verdad. Y entonces el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia y seremos tomados, arrebatados, seremos los que estemos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y Dios nos dará para recibir a Cristo un cuerpo glorificado y seremos completamente perfectos. Hay muchos que no comprenden cómo va a suceder esto y muchos lo ven como una alegoría o como una fantasía, porque ni siquiera entienden lo que hay en nuestro espíritu, la condición de lo que ahora somos en Cristo. Si el creyente nacido de nuevo entendiera lo que somos ahora, cómo hay una gran diferencia entre el creyente después de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo a los creyentes de la fe antes del Señor Jesucristo. Porque muchos vuelven a poner sus ojos en el antiguo pacto, inclusive hay quienes dicen, tu Biblia trae una hoja blanca entre lo que se le llama el antiguo pacto y el nuevo pacto, pero esa hoja blanca debemos de romperla porque es un pacto continuo. No es así. Hay una gran diferencia entre los hombres de fe que vivieron antes de Cristo, antes de la cruz de Cristo, y los creyentes en la fe de Jesús que viven después de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Y esto es que los creyentes anteriormente no tenían un espíritu recreado en la justicia y santidad de la verdad. Pero nosotros sí. Ahora somos una nueva especie, dice la Escritura, en nuestro espíritu. Es que hay una gran diferencia y no es para alardear, sino para ofrecernos en sacrificio vivo y santo al Señor, entregar nuestras vidas para que su propósito se cumpla en nosotros, para que nosotros respondamos positivamente al Señor en su llamado. Así es que el Señor Jesucristo vendrá por nosotros, seremos llevados con Él, los que murieron en Cristo serán arrebatados, es decir, más bien los que murieron en Cristo serán levantados, resucitados sus cuerpos, aunque hayan sido incinerados, aunque sus cuerpos hayan pasado años o cientos de años o miles de años, serán reintegrados y hechos glorificados, porque Jesucristo descenderá con los que ya están en Cristo. Recuerde que cuando un creyente nacido de nuevo fallece de este mundo, no desaparece, simplemente cambia de estado. Su cuerpo va al sepulcro, pero su alma y su espíritu van con Cristo, porque el espíritu ya es uno con Cristo. El creyente nacido de nuevo es uno con el Espíritu Santo, es uno con el Espíritu de Cristo, de tal manera que el Espíritu queda íntegro y permanece con Cristo. Y cuando el Señor Jesucristo venga, ahora a ese espíritu que está, a ese espíritu y esa alma de tu ser o del ser de la persona que ya falleció, será reintegrada con su cuerpo y tendrá un cuerpo glorificado y nosotros seremos arrebatados y tendremos un cuerpo glorificado y estaremos juntos con Cristo, los que ya durmieron con Cristo y nosotros los que estemos vivos. Y entonces
se manifestará el tiempo que la palabra le llama la tribulación y la gran tribulación. Y ahí vemos que hay un personaje muy importante, que esto es el anticristo y el falso profeta. Y la escritura habla de que habrá un gobierno de 10 naciones, de las cuales el anticristo estará formando parte. Y al final de esos 3 años y medio, el anticristo se levantará como líder y como señor. Y no solo eso, sino que causará llamarse Dios y causará que todos le adoren y le reconozcan como Dios. Tan es así que en los primeros 3 años y medio, a través de la religiosidad del falso profeta y del anticristo, habrá no solo una religión común o ecuménica. Por cierto, le digo que solo como cultura general, el Papa actual, el Papa Francisco, junto con otros líderes religiosos, están construyendo en alguna parte de Europa un centro que se llama un centro ecuménico. Ya están pensando en crear una sola religión, ya han firmado ciertos concilios, digamos, o ciertos acuerdos para iniciar con este proceso. Bien, así es que mientras la iglesia será arrebatada, vendrá esos 3 años y medio en donde el anticristo no solo causará una alegría a las naciones, sino que causará que haya acuerdos de paz con Israel y con todas las naciones. Parecerá que todo será de maravilla. ¿Qué sucederá? Los creyentes ya no están. Ahorita, al parecer, hay cerca de 2.3 billones de creyentes. No sabemos si esos 2.3 billones de creyentes que profesan ser cristianos son nacidos de nuevo. Pero si hablamos de las estadísticas que el Señor Jesucristo dice, dos estarán comiendo, uno será tomado, el otro dejado, dos estarán en la cama, uno será tomado, otro dejado, dos estarán en el campo, uno será tomado y otro dejado. Podríamos hablar de que cerca de 1.100.000 personas serán arrebatadas. La pregunta es, imagínense, somos cerca de, o somos más de 7.800 millones de personas, pero que 1 billón o más de personas desaparezcan de este mundo, va a ser algo significativo, va a ser algo que causará, si viniera el Señor Jesucristo ahorita mismo, en estos momentos, causaría estragos, causaría estragos. Es más, yo no quisiera decirle de esta manera, pero le voy a poner un ejemplo. Si el Señor Jesucristo viniera ahorita por su iglesia, usted, si usted se queda, usted se quedaría en esta conexión, en esta reunión, en esta conferencia, solo. Ya no me vería a mí y quizá ya no vería a algunos. Si es que usted se queda, si es que usted no es un creyente nacido de nuevo. Por eso es importante asegurar nuestros corazones con el Señor. Y recuerden, no es por obras, es por fe, es por gracia a través de la fe. Así es que si sucediera ahorita sería algo escandaloso. Choferes cristianos, creyentes nacidos de nuevo, que estén manejando un tren, un avión, un automóvil, un barco, desaparecerían. Habría accidentes. Personas que estarían en sus trabajos, atendiendo algunas máquinas, las máquinas de repente quedarían trabajando solas. En las casas, de repente, no sé si usted ha visto las escenas de cuando en las ciudades hay terremotos. Hay un terremoto y muchas de las personas salen a las calles y hemos visto cómo las calles se llenan de personas y todas las personas aterradas y todas de alguna manera pendientes a lo que vaya a estar sucediendo. Imagínense, sucedería algo semejante si sucediera ahorita, aunque fuera a la medianoche, aunque fuera en la madrugada, las personas saldrían a las calles por causa de algo que sucedió tan extravagante, tan extremo, tan quedarían atónitos y no habría explicación. Quizá los que profesan ser cristianos y no lo fueran,
y se quedaran aquí, tendrían la explicación y habría muchos que estarían compartiendo acerca de que la iglesia fue arrebatada, si sucediera ahorita o sucediera mañana. Pero déjeme decirle lo que va a suceder. Y hemos visto la manifestación de la potestad de las tinieblas en las personas. Las personas, los hombres creen que tienen el dominio, el señorío y el poder aún de fuerzas sobrenaturales. Han utilizado en los últimos 20 meses, en los últimos 2 años, el poder del terror, el poder del pánico, el poder de causar en la psicología de las personas sufrimiento, enfermedades, divorcios y cosas tan maléficas en la vida de las personas por causa de lo que los gobiernos iniciaron hace 2 años. El porcentaje de divorcios aumentó como nunca lo habías hecho, el porcentaje de suicidios aumentó, el porcentaje de violaciones aumentó, el porcentaje de incestos, abusos de niños y niñas, todo se disparó. Hicieron un experimento, yo escuché esta historia, no sé si sea, qué tan verídica sea, pero pusieron a un grupo de animales, de conejillos de indias, creo que eran ratas de laboratorio, en un espacio de 15 metros cuadrados, sin alimento, y las ratas creo que pudieron perdurar o duraron ahí 30 días. Y después acortaron ese espacio a 5 metros cuadrados y duraron 15 días. Y después lo cerraron a 1 metro cuadrado y creo que duraron un día. Es decir, entre más confinaban a las personas, sucedían cosas terribles. Bueno, a estos elementos de laboratorio. Así es que eso fue lo que sucedió. Confinaron a las personas, causaron terror en las personas, causaron una manera diferente de pensar en las personas y no por la palabra de Dios, sino por el pánico, por el medio, por el terror, por las mentiras y el engaño. De tal manera que ya se probó, quedó manifiesto que se puede manipular la mentalidad de las personas a través de las mismas personas. Nosotros predicamos el evangelio y predicamos el arrepentimiento, es decir, que la palabra de Dios cambie tu manera de pensar, pero no yo y no mis palabras, sino la misma palabra de Dios, la misma palabra de Cristo. Pero este mundo de tinieblas, este mundo bajo la potestad del príncipe de las tinieblas, como lo dice la escritura, ya probó, ya experimentó el poder psicológico que tienen el temor, el engaño y la mentira. Tan es así que este mundo se está preparando con muchas cosas y no con cosas sacadas de la manga como un as que se tiene bajo la manga, no, sino cosas que paulatinamente están implementando para que cuando el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia, que Cristo venga por su iglesia, suceda, la mayoría de las personas lo ignoren por causa del engaño y la mentira, por causa del envenenamiento psicológico que este mundo está teniendo sobre las personas. Le voy a poner un ejemplo. Vi una imagen de una mamá y su hijo, sentados, una mamá y su niña, sentadas en un sillón, pero estaban separadas por una división. En medio del sillón había una división de tal manera que la mamá no podía comunicarse con su niña y la niña no podía comunicarse con su mamá. Y déjeme decirle qué apariencia tenía esa división, esa pared que los dividía. Un celular. Así es que la tecnología se está convirtiendo en algo tan perverso para los niños. Y los papás, por causa de su indiferencia, de su egoísmo, de su falta de interés, de su falta de sabiduría, han permitido que los niños estén siendo envueltos en esta clase de situaciones, de tal manera que los niños ya no ponen atención, ya no voltean a ver a los ojos a los padres, ya no les importa inclusive los padres, la misma tecnología, el mismo internet, las mismas
cuestiones que se pueden accesar en los aparatos tecnológicos están manipulando, están formando a los niños y a los adolescentes y a los jóvenes y a muchos adultos también. Pero esto va a ser de una manera, viene como una bola de nieve que va bajando y se va haciendo más grande, cada vez más grande. Y no solo la tecnología, pero situaciones que están sucediendo a través de la manipulación de los gobiernos, de la economía, de forzar a las personas a que cambien su manera de pensar de acuerdo como los gobiernos quieren. Y a veces los gobiernos parece ser que ellos quieren, son los que quieren tener el dominio y piensan que ellos pueden tener el control, pero no es así, sino es alguien que está detrás de esto y sabemos que son las tinieblas. Así es que cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros, va a haber tanto engaño y tanta mentira implementada o implantada en el corazón de las personas que muchos van a desestimar lo que ha pasado. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que desestimen que los que nos vayamos con Cristo no tenga importancia el arrebatamiento de la iglesia? Porque la idea es que nadie se salve de los que se queden y que todos acepten cuando se manifieste el anticristo y que a los 3 años y medio se levante y se declare como Dios. Él va a querer que todo mundo le adore. Y entonces la idea es que nadie tenga conciencia de Dios para que todo mundo, sin prejuicio, pero por voluntad propia, siendo engañados, adoren a la bestia, a la imagen y al anticristo. Por eso en aquellos tiempos va a haber un movimiento muy grande evangélico o de la predicación de la palabra acerca de los que se queden, y dice la escritura que va a venir sobre todo motivado por el pueblo de Israel, por los judíos convertidos a Cristo, no por los judíos que predican el Torá. No estoy hablando de que esas personas no sean unas de las que van a estar predicando, pero no bajo el sistema de la Torá y bajo el sistema de la religiosidad judía, pero bajo la palabra del evangelio de Jesucristo. Y aunque será de una manera muy difícil, que tendrán que sufrir la muerte todos aquellos que decidan seguir a Cristo, pero esta es la razón por la cual tanto engaño y tanto mentira se ha estado estableciendo durante estos tiempos, desde hace 18, 20 meses, ya casi, bueno, más o menos desde el 2020, y va a seguir adelante, y esto no se va a detener. Mira cómo dice la escritura en Apocalipsis 6:12. Apocalipsis 6:12. Dice, vi cuando el Cordero de Dios, dice, abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto y el sol se puso, y el sol se puso, espérame, déjame ver dónde, y el sol se puso negro como silicio hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra. Cuando habla de las estrellas no habla de Júpiter, no habla de Saturno, no habla de las grandes estrellas, pero aquí la palabra en hebreo se refiere a elementos más pequeños, como asteroides, como meteoritos, aunque sabemos que han caído meteoritos hoy en día, pero en aquellos tiempos será en gran manera, ¿no? Y de más grande tamaño. Dice, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento, es decir, a fuerza. Y el cielo desapareció como un pergamino. Imagínese usted un pergamino que es enrollado. Dice, como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los comandantes, y los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre, es decir, todos aquellos que rechazaron a Jesús y que recibieron la marca de la bestia, la marca del anticristo, dice, se escondieron en las cuevas
y entre las peñas de los montes, quizá en búnkers. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse? Pero aquí hay algo bien interesante, porque los hombres perversos, los reyes de la tierra, pero no solo los adinerados, sino también los siervos y los pobres, es decir, todos aquellos que rechazaron a Jesús, buscarán escondite. Dice, y le dirán a los montes y a las cuevas y a las peñas: cúbranos. Dice, ah, porque escóndanos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. Es decir, aquí está hablando el Señor acerca de la segunda venida, del día del Señor, no de la venida cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, pero después de 7 años, en la venida cuando Cristo viene a conquistar esta tierra y a reinar en ella por 1000 años, donde Satanás será atado por 1000 años y el anticristo y el falso profeta serán derrotados y echados al lago de fuego junto con, bueno, y todos los habitantes que se pusieron la marca de la bestia, todos recibirán el juicio y la ira de Dios y morirán. Así es que, ¿por qué estas personas que rechazaron a Cristo dirán: escóndenos escóndenos de la ira del Cordero, escóndenos de la presencia del que está sentado en el trono? ¿Cómo es que ellos podrán ver quién está sentado en el trono y al Cordero? ¿Cómo ellos podrán saber de la venida del Señor? Porque aquí lo está diciendo la palabra. Dice, todos aquellos que hicieron lo malo, que aceptaron la marca de la bestia, que rechazaron a Jesús, se esconderán para esconderse del que está sentado en el Cordero, pero ellos mismos lo declararán y lo dirán: escóndenos del que está sentado en el trono y del Cordero, porque ha venido el día de la venganza, de la ira del Cordero. El gran día de la ira, ha llegado el gran día de la ira. ¿Y quién podrá sostenerse? Pero recuerda que leímos al principio donde dice, y las estrellas del cielo cayeron, y todo se hizo, hubo un gran terremoto, y se abrió el sexto sello, y toda la luna se volvió de sangre. Y los cielos, dice, y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar, y los reyes de la tierra, los grandes y los comandantes, los cielos fueron enrollados. Es decir, que en ese momento la cosa será tan poderosa que el mismo cielo que ahorita esconde el lugar donde está el Padre sentado en el trono y el Cordero a su diestra, será removido y los incrédulos lo verán. Hay un canto que se cantó mucho en la época de los 90 quizá, o el 2000, donde habla de que todo ojo le verá, pero no es un canto, si mal no recuerdo, se refiere a este momento, a este tiempo, y no es un canto que sea para declararlo como gozo y alegría para las personas, porque será el gran día de la ira del Señor. Pero fíjese cómo dice la Escritura: los cielos serán enrollados de tal manera que los incrédulos verán al que está sentado en el trono, al Cordero de Dios, y sabrán que en esos momentos viene el día de la ira del Cordero. Y se esconderán porque todos serán destruidos. Usted puede buscar después en su casa, como en Isaías, por ejemplo, en Isaías capítulo 13, habla acerca de todos estos eventos, de cómo la tierra será removida. Isaías, de hecho, habla acerca del círculo de la tierra, de cómo la tierra se mueve y cómo
la tierra es la que gira alrededor del sol. Isaías eh, fue muchos años antes de la venida de Jesucristo y no fue hasta el siglo pasado, entiendo yo, o el siglo antepasado, en donde antes todavía se creía que la tierra era plana y que el sol era el que se movía alrededor, o el sol era el que se movía. Y después se descubrió donde la Tierra es la que gira sobre su propio eje. Pero fíjese qué interesante cómo Dios sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, porque no solo Isaías habla de esto, sino que habla del movimiento de la Tierra, del círculo de la Tierra. Pero si usted se da cuenta, se descubrió que la Tierra gira sobre su propio eje y la luna gira alrededor de la Tierra y gira sobre su propio eje, y todos los planetas giran alrededor del Sol, y el mismo Sol y la galaxia giran, es decir, están en continuo movimiento. Entonces, algo muy interesante es que en esta Tierra, la mayoría de las personas están entendiendo que las cosas en este mundo no pueden tener un movimiento constante si no hay una fuerza que la estimule. Por ejemplo, si usted avienta una piedra, la piedra no puede viajar de una manera continua, va a ser lanzada y de acuerdo a la fuerza va a caer. Asimismo, cuando es disparado, por ejemplo, un proyectil con pólvora, una bala, un cohete, es decir, no puede viajar de una manera continua porque va a caer. Pero si es enviado un satélite fuera de la atmósfera, fuera de la gravedad, el satélite sí puede mantenerse en una órbita en la Tierra. La pregunta es, ¿qué es lo que causa que la Tierra se mantenga girando y que cualquier objeto que esté en la órbita de la Tierra puede mantenerse en esa misma órbita? ¿Qué es lo que causa que los planetas giren alrededor del Sol y que giren alrededor de su propio eje? Pues la misma palabra de Cristo. Cristo sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Y así como Dios sostiene todas las cosas, sus palabras se cumplirán y sus profecías se cumplirán. Así es que este día, ese día, el día de la venganza del Señor, recuerde que el Señor Jesucristo cuando inició su ministerio fue al templo y le dieron el libro de Isaías, y en donde el Señor Jesucristo lee lo que dice. Usted lo puede encontrar en Lucas 4:18, donde dice el Señor, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para traer libertad a los cautivos, etcétera, etcétera. Pero si usted va a Isaías, porque el Señor lee de Isaías esto, en Isaías termina todas estas partes que el Señor Jesucristo dice con una oración que dice, vendrá el día de la venganza del Señor nuestro. Pero el Señor Jesucristo no lee esa parte, porque esa parte de la venganza estaba reservada para el día final. Jesucristo vino a implantar la gracia y la bendición, la misericordia y la justicia a través del poder de Dios, a través de su obra terminada, completa y perfecta. Así es que Él manifestó el amor, la compasión, el poder para ser libre de las tinieblas y para que en su ministerio se manifestara la gracia, la misericordia y la verdad de Dios. Y en su muerte, sepultura y resurrección, muchos vinieran al conocimiento de la verdad a través de las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo, del Evangelio de la gracia, de la justicia y de la fe. Pero cuando el Señor Jesucristo lleve a su iglesia consigo, entonces se empezarán a manifestar las cosas que están preparadas para todos aquellos que hayan rechazado a Jesús, y entonces vendrá el día de la venganza, el día de la ira, el gran día del Señor, terrible, como dice la Escritura. Así es que en aquellos tiempos habrá oportunidades muy escasas. No debemos de permitirnos que nuestros seres queridos, nuestros amigos, nuestros compañeros corran con su propia suerte y que vayan por ese camino. Pero antes bien, debemos interesarnos, animarnos por compartirles, predicarles, invitarles, y si no es posible hacerlo de esa manera, entonces
pedirle al Señor que envíe a alguien con gracia, con sabiduría, con bendición del Señor, para que les hable acerca de Jesucristo y que puedan salvar sus vidas. Ahora sí que hay una caricatura que dice, todos corran por sus vidas. No, no debemos escondernos, no debemos huir, no debemos ser egoístas. Los hombres necesitan ser salvados y por eso el Señor Jesucristo no retrasa su promesa, sino que espera que todos tengan la oportunidad de recibir o rechazar el nombre de Cristo y su obra terminada, completa y perfecta. Gracias, Señor. Gracias, maravilloso Dios. Te amamos y te exaltamos. Señor, en tu nombre declaramos por tu gracia y tu justicia que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Recibiendo de ti, de la abundancia de tu gracia y del regalo gratuito de tu justicia, podemos proclamar y declarar, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.